Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la segunda clase de la sesión de Información y Desarrollo, Brigada de Repliegue, Evacuación y Comunicación. Le cedemos la palabra al ingeniero Sebastián Martínez Romo. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con la segunda parte de lo que estábamos checando. Primero vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la sesión anterior y hablábamos acerca de los fenómenos perturbadores. Hablábamos que los fenómenos perturbadores son aquellos acontecimientos provocados por la naturaleza o por el ser humano que pueden tener un impacto negativo en un sistema social o en un hábitat. Y estábamos mencionando algunos de los fenómenos perturbadores que pudieran llegar a causar algún impacto negativo en nuestro centro de trabajo, en el lugar en donde nos encontremos. Y conocimos la clasificación por los cuales estos se clasifican, que pueden ser de origen natural o pueden ser de origen antropogénico, que son los que son provocados por el hombre. Estábamos haciendo un repaso de los fenómenos naturales que pueden ser geológicos, como son los sismos o los terremotos, el vulcanismo, como son los hundimientos, como son los deslizamientos de suelos y los maremotos. Y estábamos checando que puede ser que en nuestro centro de trabajo, en el lugar donde nos encontremos, nos afecten de cierta manera y no necesariamente el impacto que va a tener o que va a sufrir nuestro centro de trabajo, nuestra casa, nuestro estado, nuestro municipio, va a ser similar a donde quizás sea el epicentro de un sismo, donde haya presencia de actividad volcánica. Por ejemplo, los hundimientos, pues sí los podemos ver más comúnmente en la ciudad, los deslizamientos de suelos, como estábamos poniendo ejemplos de un deslave que hubo de un cerro en la Ciudad de México y se llevó algunas casas. Pero hay otros, por ejemplo, como lo son los maremotos o los tsunamis, que si bien podríamos tener en cuenta que es un fenómeno que podría afectar nuestro sistema, no es un fenómeno que como tal aquí en la Ciudad de México nos podría repercutir de una manera muy grave. Entonces, todo esto que estamos diciendo, la brigada que yo considero más importante dentro de dentro de un programa o dentro de nuestro centro de trabajo, la brigada que tendría un poco más de peso sería precisamente la brigada en cuanto a protección civil, sería la brigada de comunicación. Ustedes me dirán por qué. La brigada de comunicación, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, su función principal es la de siempre mantener informada a la población de los riesgos a los que nos encontramos. Entonces, imagínense nuestro centro de trabajo, si nosotros estamos pensando en que a lo mejor un maremoto o un tsunami no va a ser no vamos a sufrir tanto daño en nuestro centro de trabajo, creen que nuestra brigada de comunicación le tendría que dar un énfasis mayor hacia las recomendaciones o hacia los protocolos que habría que seguir en caso de que hubiera un maremoto o un tsunami. ¿Ustedes consideran que se le tendría que dar un mayor peso a las recomendaciones o a los protocolos a seguir? Me imagino que como igual que yo piensan que no. La brigada de comunicación tiene a bien identificar los pasos y los protocolos que deberíamos de seguir, y precisamente es eso, compartir la información, que todo el mundo sepa qué es lo que se tiene que hacer. La brigada de comunicación, en cuanto en un inmueble, tiene que estar siempre en contacto con los principales responsables de cada brigada, ya sea, por ejemplo, en el de evacuación y repliegue, que ahorita lo vamos a repasar, para saber qué necesidades tenemos en cuanto a quizás aspectos que hay que solventar para que en dado caso de que hubiera un fenómeno natural que perturbara nuestro sistema, estuviéramos con la mejor disposición y con las armas, digamos, con las mejores armas a fin de salvaguardar nuestra vida. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante.
Entonces veíamos también los fenómenos hidrometeorológicos como son las inundaciones, las sequías, las tormentas severas y las nevadas y las granizadas. Como verán, aquí la mayoría de ellas, pues sí las podríamos sufrir en la Ciudad de México, quizás las nevadas y las sequías no tanto, pero hay otras como la inundación, las tormentas o las granizadas que sí las llegamos a tener. Y vuelvo a hacer énfasis en, por ejemplo, la brigada de comunicación, eh, que una de sus funciones es dar información acerca de lo que está pasando. No sé si, por ejemplo, han escuchado ahorita en el radio o en la televisión que hay anuncios que nos alertan acerca de que va a haber fuertes, no sé, tormentas, o que va a haber una onda gélida, o que va a bajar la temperatura, y te hacen recomendaciones como la de abrigarte bien, como la de que, no sé, que cierres puertas y ventanas. Por ejemplo, cuando hay épocas de calor, que tomes muchos líquidos, que evites hacer actividades al aire libre. Todas esas recomendaciones y todos esos aspectos se ven en la brigada de comunicación, que es precisamente eso, el estar compartiendo la información y los protocolos a seguir, no necesariamente de nuestro centro de trabajo, sino como ya lo vieron, hay instituciones de gobierno que se dedican también a dar cierta información, a compartirla, por ejemplo, como les digo, en el radio o en la televisión, cuando nos hacen énfasis en que pues va a haber a lo mejor una temporada de huracanes, entonces hay que estar preparados, quizás en la Ciudad de México, no para que aquí vaya a repercutir de gran manera el huracán, pero sí que probablemente tendríamos lluvias fuertes o que va a haber tormentas eléctricas o que puede caer granizo, como lo hemos estado viendo. Otros fenómenos que son los antropogénicos que estábamos repasando el día pasado son los antropogénicos que pueden ser químico-tecnológicos, que ya decíamos que pueden ser pues la contaminación del agua, los derrames de petróleo, incendios. Los sanitario-ecológicos, que pueden ser las plagas, puede ser, como ahorita lo tuvimos, una enfermedad que nos afecte a todos, o pueden ser los socioorganizativos, que son principalmente las marchas, las aglomeraciones de personas, los asaltos, todo lo que tiene que ver con las organizaciones, digamos, de personas. Entonces, dentro de estos fenómenos, pues vemos que pueden causarse con mayor regularidad y que estos sí quizás nos afectan más a todos nosotros, no importando la ubicación geográfica que tenga nuestro centro de trabajo, nuestro lugar en donde nos encontremos, porque muy probablemente a todos nos ha tocado que pues que alguna manifestación nos haya hecho perder gran parte del día en el tráfico, que encontremos lugares cerrados. Eh, por ejemplo, ahorita lo del COVID, pues vino a detener prácticamente la actividad de todos, y pues los químico-tecnológicos, con simplemente la contaminación, estaríamos abarcando todo ese aspecto. Digamos también lo que fue el procedimiento de evacuación. Estábamos diciendo que en caso de un sismo, se hace la evacuación del inmueble una vez que termine el movimiento sísmico. Estábamos diciendo también que en caso de incendio se realizaría de manera inmediata, ya que a diferencia de un sismo, no podríamos replegarnos porque el fuego se propagaría de tal manera que pues no tendríamos un momento indicado para poder evacuar. Entonces, cuando es en caso de sismos, pues lo que decíamos en caso de incendios, es que es de manera inmediata, y en caso de sismos, pues se hace una vez terminado el movimiento. Ahora estábamos hablando también del procedimiento de repliegue, y estábamos hablando acerca de que para replegarnos es necesario conocer en dónde nos encontramos. Entonces, si nosotros nos encontrábamos en un piso, en un primer piso o en un piso superior a lo que sería la planta baja, nos recomiendan que por el tiempo en el que podríamos hacer la evacuación, es lo más recomendable es replegarnos. Y estábamos, la sesión pasada, estábamos haciendo un análisis en donde cuáles son las zonas en las que nosotros nos podríamos replegar. Y estábamos hablando acerca de columnas de concreto, de muros de carga, y hablábamos también de estructuras metálicas que podrían ser vigas, traves, en donde nos podríamos replegar. Estábamos también mencionando que acerca de
de una zona para replegarnos, que fuera una zona de menor riesgo, tendría que estar alejada de ventanas, que tendría que estar alejada de cosas que se pudieran caer. Esto a fin de que nuestro repliegue nos hiciera que realmente nos protegiéramos y no causarnos algún daño. Ahora, vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la comunicación. Entonces dice, la comunicación es ante todo un fenómeno social y complejo que se manifiesta de muchas maneras, señales, símbolos, lenguaje, etcétera, acompañando a la humanidad desde su origen y evolucionando con ella, particularmente en las últimas décadas por el uso excesivo de la tecnología. Todos necesitamos comunicarnos y lo hacemos con lenguajes y formas propias de nuestra cultura. Entonces, parte fundamental de lo que es la Brigada de la Comunicación es precisamente que todos podamos conocer las rutas de evacuación, los puntos de menor riesgo, los protocolos a seguir. ¿Cuál es esta manera? Por ejemplo, la Brigada de Comunicación tiene que estar, si estamos hablando ahorita de evacuación y repliegue, tiene que estar en contacto con el personal que se dedique o el personal encargado de la evacuación y del repliegue en un edificio para precisamente eso, no sé, que todos entendamos el mensaje. Quizás haya personas que, no sé, suponiendo que estemos en una escuela o en un edificio de gobierno y llegue una persona que no sabe leer, entonces imagínense que digamos aquí como de, pues, aquí está mi cartel de que es un punto de menor riesgo, pero solo dice eso, y si yo no sé leer, ¿cómo podría interpretar que ese es un punto de menor riesgo o que la salida de emergencia o que la ruta de evacuación es para un lado o para el otro? La comunicación es importante y tiene que ser para todos. Todos tenemos que entender y conocer el mensaje que queremos dar. Es importante, en este caso, por ejemplo, con la Brigada de Comunicación, que ese mensaje nos llegue a todos. Por ejemplo, es muy común que en las escuelas primarias o en las escuelas, pues en las escuelas primarias haya pegados estos carteles de no corro, no grito, no empujo. Pero imagínense un niño de primaria, de quizás primero de primario, de segundo, que están aprendiendo a leer, pues no van a entender quizás el mensaje. Si se los decimos, va a ser muy fácil que lo entiendan. Pero si lo ven, pues quizás no lo entiendan. Entonces, también necesitamos comunicarnos de otras maneras, como lo son, por ejemplo, las señalizaciones. Y hay unas señalizaciones que solo tienen representaciones gráficas de lo que tenemos que hacer. No sé si las han visto o si las conocen, pero hay unas en las que solo se ve un monito que va caminando hacia una puerta o que va una flechita hacia cierto lado. Esos aspectos los tiene que ver la Brigada de Comunicación con la Brigada de Evacuación y Repliegue. Por ejemplo, que las rutas de evacuación señalen hacia dónde tienen que ir, que esté bien señalizado una salida de emergencia, que esté bien señalizado un punto de reunión, que sea visible para todos y que todos entiendan. ¿Cómo se hace esto? Dentro de su programa interno de protección civil, se forma un comité interno de protección civil. Este comité está formado por la Brigada de Comunicación, la Brigada de Evacuación y Repliegue, la Brigada de Prevención y Combate de Incendios y la Brigada de Primeros Auxilios. La Brigada de Comunicación tiene que estar en contacto con cada uno de los representantes de estas brigadas para saber qué necesidades se tienen. Por ejemplo, si yo fuera el vamos a ponerlo, el de primeros auxilios. Entonces decimos, pues, ¿saben qué? Vamos a hacer un simulacro de que hubo una persona que se cayó de las escaleras. Entonces, para realizar mi simulacro, pues, todos tenemos que saber que vamos a estar en simulacro, que va a haber una persona, tenemos que generar una hipótesis que vamos a decir, pues, una persona se cayó de las escaleras, se esguinzó el tobillo y pues cada uno tiene que hacer las labores que le corresponden. En este caso, por ejemplo, la Brigada de Primeros Auxilios, pues tratar de ayudar a la persona que se lastimó. Pero entonces, ¿qué haría la Brigada de Comunicación? Uno, es muy importante, es darle a la población que va a intervenir en el simulacro las indicaciones de cuál va a ser la hipótesis, qué es lo que va a pasar, a qué hora va a empezar, cómo se va a desarrollar. Y otra muy importante es, ya dentro de lo que sería
nuestro simulacro, la brigada de comunicación tiene que conocer, digamos que tuvimos la necesidad de que hubiera de llamar a una ambulancia. La brigada de comunicación, o quien sea el responsable de la brigada de comunicación, tiene que llevar a cabo un registro de quién es la persona que se va a ir al hospital, si se va acompañada o si se va sola, a qué hospital se va a ir, el paramédico que llegó, que le dé sus datos. Mucho antes de eso, la brigada de comunicación o el responsable de la brigada de comunicación tiene que hacer una llamada de emergencia, ya sea a su familiar más cercano, para avisar que sufrió un incidente, y obviamente a los servicios de emergencia. Entonces, lo vamos a ver aquí. Las funciones de la brigada de comunicación. Realizar campañas de difusión para el personal con el fin de que conozcan cuáles son las actividades del comité, actividades y normas y conductas de emergencia y todo lo relacionado con la protección civil para crear una cultura dentro del inmueble. Entonces, no solo es el dar la información de, por ejemplo, que vamos a tener una capacitación o que por medio del gobierno nos llegó esta información en la que nos habla de, no sé, en épocas de frío, las recomendaciones que nos dan para evitar resfriados o para evitar, no sé, hay mucha información, o cuando son épocas de frío en las que las recomendaciones del gobierno es que no enciendas fogatas o que no enciendas alguna chimenea dentro de tu casa, precisamente porque te puedes intoxicar con el gas y el humo que puede provocar y podemos llegar hasta morir. Entonces, son esas recomendaciones las que nos hace el gobierno, y nuestra brigada de comunicación es la responsable de repartir a todos los que estamos dentro del inmueble esa información. Pero no solo eso, como les decía, también una de las funciones que tiene es el coordinarse con las demás brigadas a fin de llevar a cabo, no sé, ya sean simulacros, ya sea detecciones de riesgo, ver las necesidades, por ejemplo, que el edificio en el que estemos, pues la brigada de comunicación ya le comunicó a la brigada de evacuación y repliegue que sus puntos de reunión no se alcanzan a ver, o que no se entiende hacia dónde va la zona, hacia dónde va la ruta de evacuación, o dónde está la zona de menor riesgo. O que le diga a los de prevención y combate de incendio, oye, ¿sabes qué? Pues ¿dónde están tus extintores? Porque pues no los veo, no están señalizados. Eh, todas esas discrepancias que podamos tener, es importante que la brigada de comunicación esté en contacto con las personas encargadas de las demás brigadas para llevar a cabo ya sea un recorrido o una planeación, o que en gabinete se reúnan para ver las necesidades de los demás. Y como les decía, por ejemplo, si la brigada de evacuación y repliegue un día quisiera hacer un simulacro, entonces es necesario que se ponga en contacto con todas las brigadas, y en especial con la brigada de comunicación, para que pues se avise cuál va a ser el protocolo, cuál va a ser la hipótesis, qué es lo que tenemos que hacer, y la brigada de comunicación se encarga de revisar que todo se lleve a cabo. Otras de las funciones también que tiene la brigada de comunicación es llevar un censo del inmueble en donde nos encontremos. Desafortunadamente, en los hechos que ocurrieron el 19 de septiembre del 2017, hubo en especial un caso en una escuela en donde después de un derrumbe se estaba reportando que había una niña atrapada dentro de los escombros. Se corrió el rumor de el nombre de la niña y decían todos es que ahí está, que la estamos escuchando y no sé qué. Y al fin y al cabo, resultó que la niña no estaba dentro del plantel, o que no existía esa niña. Es responsabilidad de la brigada de comunicación tener conocimiento de quiénes son las personas que están dentro del inmueble. No sé si han visto que, por ejemplo, si nosotros vamos a algún edificio, por ejemplo, de gobierno, nos piden que nos registremos en una bitácora de ingreso. Es importante tener este tipo de censos, porque nosotros bien podríamos conocer cuál del personal está dentro del inmueble y decir, pues allí está Pepe, y ahí está María, y ahí está José, pero de repente viene un proveedor, y ese proveedor pues no sabemos quién es, no nos dio su nombre, pero solo sabemos que entró aquí y desafortunadamente
hubo un sismo y se cayó el edificio y pues el que no aparece es el proveedor, que nadie sabe cómo se llama. Entonces, es importante que la brigada de comunicación lleve un censo y tenga registro tanto de las personas, por ejemplo, mía, y de una persona a la cual, si a mí llegara a pasarme algo, le comunicaran, no sé, que me tuvieron que trasladar al hospital o que si pueden ir por mí porque necesito que vayan a recogerme, todo este tipo de cosas. Es quizás complicado y es tedioso porque pues eso estarlo haciendo todos los días es, pues como les digo, un poquito tedioso. Pero finalmente es algo que necesitamos, puesto a que, como les digo, en el ejemplo que les comenté, se mencionaba de una niña que quizás la niña no existía, que al final la niña pues nunca apareció, que las maestras decían, pues es que me suena el nombre, pero también no porque me suene el nombre voy a decir, ah, sí, sí la conozco. Eh, También es nuestra responsabilidad, tanto como brigadistas, como personal que nos encontramos dentro de un recinto, el precisamente no entorpecer y no dar falsa comunicación. Muchas veces cuando sucede un acontecimiento como lo es el sismo del 19 de septiembre, el sismo del 85, hubo un sismo en el 54, me parece, en el que se cayó el Ángel de la Independencia, corrían las noticias muy rápido y decían así como, es que la Ciudad de México ya quedó en ruinas, ya quedó destruida y que el edificio tal se cayó y que el edificio tal se cayó. Y muchas de esas informaciones no eran realmente ciertas. Había información que realmente no, que no era cierta y se creaba confusión y se creaba pánico y todos estaban así como con el pendiente de qué pasará, qué pasó. eh, y básicamente ahí no solo es de la brigada de comunicación, sino de todos nosotros, el tratar de no esparcir algún rumor, alguna información falsa. Como les decía, a veces el gobierno o entidades que se dedican precisamente a la protección nos hacen recomendaciones y nos hacen circulares o nos hacen carteles o anuncios de televisión o anuncios de radio en donde nos hacen recomendaciones para los diferentes tipos de fenómenos perturbadores que nos podrían afectar. Y también ahorita hay mucha información que corre vía WhatsApp, que nos llega el mensaje de que tembló el 19 y nos llega el mensaje de WhatsApp de que los científicos ya están esperando el gran terremoto que va a venir y que hay que estar preparados. Es normal que estemos preparados, para eso es todo esto de la protección civil, para estar preparados para en el momento en el que necesitamos, en el momento en el que nos encontremos en una emergencia, poner todo lo que estamos aprendiendo en práctica. Pero no necesariamente significa que alguien o que por medios que no sean oficiales corre el rumor de que va a haber un sismo de gran magnitud y mucho menos es algo muy irresponsable de nuestra parte el enviar ese tipo de información, el tratar de compartirla. Quizás nosotros, cada uno dentro de nuestras experiencias que hemos tenido con los sismos, con algún conato de incendio, con, por ejemplo, las manifestaciones. Quizás desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia podamos compartir alguna vivencia, pero no necesita, no necesariamente eso es general y no necesariamente va a pasar lo mismo. Es totalmente diferente y un sismo nos puede afectar hoy de una manera muy intensa o puede ser imperceptible. Entonces, eh, crear un rumor o crear información falsa es un tema muy grave en cuanto a, por ejemplo, un desastre. Supongamos que ahorita en nuestro centro de trabajo donde estemos, esperemos que no, llegáramos a tener algún conato de incendio y por X o Y razón algún compañero se tuvo que retirar antes o está en el baño o se tuvo que salir y el edificio en donde nos encontramos nosotros lo desalojamos y se quemó, se prendió totalmente el edificio, es pérdida total y pues esa persona ya no la vimos y de repente alguien dice, es que yo lo vi y yo lo vi que se quedó adentro y empezamos a creer el rumor de que se quedó adentro esa persona, de que no salió
Y hay mucha gente que de plano la noticia la comparte como si fuera cualquier cosa y de repente llega a oídos de los familiares de esta persona porque se dieron cuenta que había habido un incendio en el lugar de trabajo de su familiar y fueron y les dicen, ¿sabe qué? Pues yo lo vi que se quedó. Entonces, imagínense la preocupación y la desinformación que estamos otorgando y que no solo, como lo veíamos la sesión pasada, lo que intentamos es que controlar la situación y no hacer un mayor problema, como lo veíamos, por ejemplo, con la brigada de evacuación y repliegue. Nos ponían un ejemplo de, bueno, y si me subo, si está temblando y si me subo yo a la azotea, imagínense que 20 personas van bajando y una persona intenta subir, pues el caos que va a generar, ¿no? Entonces, lo que intentamos con todas estas pláticas, con todas estas capacitaciones, es tratar de estar lo mayor informado posibles para que en caso de una emergencia tomemos la mejor decisión. Entonces, una de esas es el no compartir información que quizás no estamos seguros, que no nos compete y no nos consta, porque a la brigada de comunicación es la única a la que le compete dar información acerca de lo que está pasando. Supongamos en caso de un sismo y que tuvimos que evacuar el edificio, la brigada de comunicación es la principal responsable de llevar a cabo el censo para saber que todas las personas que se encontraban en el edificio estén afuera del edificio, saber si se contaba con proveedores, en caso de que haya alguna emergencia, pues como les decía, que se tuviera que llamar, no sé, a los bomberos o a alguna ambulancia, el hacer la llamada pertinente para que los servicios de emergencia se presenten a nuestro lugar de trabajo. Es muy fácil que cuando estemos dentro de una emergencia o cuando estemos en una situación de riesgo, que a nosotros por la adrenalina o por el miedo o por las emociones que estamos viviendo en ese momento, quizás hablemos de más o quizás digamos, es que no, es que se sintió muy feo, es que se va a caer, es que va a pasar esto. Pero como les decíamos y como se decía la clase pasada, esto es de tratar de estar lo más conscientes posibles, lo más seguros posibles y ante todo el miedo que sentimos es tratar de tomar las mejores decisiones y una de esas también es no compartir información que quizás no nos consta, porque muchas veces se dice que ya se cayó tal edificio o que se quemó no sé qué o que no encontramos a no sé quién. Entonces, si nosotros lo que hacemos es difundir rumores, pues prácticamente lo que hacemos es igual sembrar la desinformación y sembrar el pánico. ¿Y qué podría llegar en caso de emergencia? En caso de una emergencia, a que sembráramos el pánico y que fuéramos 200 personas, pues imagínense el caos que se va a crear porque todos vamos a querer o salir o todos vamos a querer hacer una llamada telefónica o vamos a querer, no sé, ayudar, pero en lugar de ayudar estamos causando más problemas. Entonces es importante el hecho de que las personas que integremos los comités de protección civil siempre estemos conscientes de que cada una de las brigadas tiene cierta responsabilidad y es una responsabilidad que nosotros asumimos. Es bien importante el saber que a lo mejor yo me quiero unir a la brigada de primeros auxilios, pero cuando veo sangre me desmayo. ¿Ustedes creen que sería una persona candidata para esa brigada? Pues claramente no, ¿no? Porque lejos de ayudar estaría yo provocando que en lugar de que hubiera una persona a la que tuviéramos que brindarle primeros auxilios, ahora serían dos. O que yo soy muy nervioso y pues cuando escucho que suena la alerta sísmica me quedo paralizado, pero quiero entrar a la brigada de evacuación y repliegue. ¿Ustedes creen que si yo conociéndome sería una persona apta para esa brigada? Pues no lo sería. Entonces es importante conocernos, también conocer nuestra capacidad física, nuestra capacidad emocional, porque en un momento
de una emergencia como lo es un sismo, como lo es un, un incendio. A lo mejor nuestras emociones se van de más y por tratar de ayudar o por tratar de toda esa adrenalina de sacarla, compartimos información, compartimos detalles que no debemos de. Eh, Cuando nosotros estamos capacitando a las brigadas de comunicación, siempre se les hace saber que la información solo se comparte con el mismo comité interno, suponiendo que, por ejemplo, en caso de una escuela, eh, precisamente el día del sismo, el sismo pasado, el 19, yo me encontraba haciendo una revisión en una escuela primaria, pero me encontraba haciendo una revisión de una instalación eléctrica y empezó a temblar y justamente estábamos en compañía de la directora y una maestra y la maestra se empezó a alterar y no tienen ni idea de la rapidez con la que llegaron los papás y ya estaban tocando la puerta de la escuela y estaban exigiendo entrar por sus hijos. Y la maestra se nos queda viendo y dice, les voy a abrir. Y la directora no dijo nada, dijo así como de sí. Entonces yo me quedé pensando, no tenía que haberlo compartido, pero se los dije como recomendación. Le dije, maestra, si usted cree que es lo mejor, abra la puerta, pero imagínese que se mete alguien que es ajeno y nada más llega y se lleva a un niño porque sí, porque querían abrir la puerta y decir así como de, bueno, pues pásenle y agarren a sus hijos, ¿no? Pero nosotros no sabemos si esa persona que entró y se llevó a cierto niño sea realmente su familiar o sea la persona que está encargada para su resguardo. Entonces la maestra como que reaccionó porque se quedó en pánico de sentir que pues estaba el movimiento, que seguía sonando la alerta, que los niños estaban gritando, que ya había papás afuera de la puerta y lo primero que dijo fue como de les voy a abrir. Entonces es importante en esos casos conocernos y tomar las mejores decisiones, porque a lo mejor esa decisión a mí no me afectaba, pero a lo mejor ser un niño que no iba a regresar con su familia y al día siguiente nos iban a reportar, oye, ¿sabes qué? Ese día se robaron un niño o se robaron a dos niños, no sé, o se metieron a la escuela y pues se robaron cosas porque pues ni siquiera eran papás, ¿no? Aprovecharon el momento y dijeron, pues hay que entrar y hay que saquear las cosas. Entonces, es importante, como les digo, que ante una emergencia, nosotros conocernos y saber para cuál brigada podríamos ser los más aptos. Y en cuanto a la brigada de comunicación, que también tenemos una responsabilidad, justamente después de eso, lo que hicieron las maestras fue sacar su lista de todos los salones y empezar a formar a los niños, así como, a ver, ¿quién de estos niños su mamá está allá afuera? Ok, vamos a revisar y contrastar con los gafetes de los niños, traían pegadas fotografías de las personas a los que se les hace entrega de los niños cuando salen de la escuela y tenía que ser a fuerzas una de esas tres personas, si no, no dejaban salir a los niños. Entonces, pero fue a partir de que se hizo un comentario muy breve que la maestra reaccionó y que dijo, sí, pues no es lo más recomendable porque puede ser que suceda algo que al rato vamos a tener que dar una explicación y cómo les vamos a decir a los papás de, pues abrí la puerta porque estaban tocando y pues ya no apareció el niño o la niña. Entonces, eh, como les decía, es importante para cada uno de nosotros el conocernos y que la brigada de comunicación esté en contacto con cada una de las brigadas. Ahora vamos eh, a ver algunos de los aspectos que les comentaba. Por ejemplo, contar con un listado con los números telefónicos de los cuerpos de auxilio de las zonas, mismos que deberán conocer toda la comunidad. En este caso, pues ya sabemos que es el 911, pero como les decía, a lo mejor yo me caí de las escaleras y me rompí la pierna, entonces es como de chin, pues hay que avisar primero a su familiar o a su familia que pues tuvo un accidente, que se va a trasladar a algún hospital o que si pueden pasar por mí para que me lleven a un hospital o para que me lleven al doctor. Eh, También es importante conocer nuestras zonas en el lugar de trabajo, en donde nos encontremos, sobre todo en nuestro lugar de trabajo o en nuestra casa, que es en donde más tiempo pasamos. Eh,
Importante conocer, por ejemplo, si tenemos algún centro médico, algún hospital, alguna farmacia, algún lugar en donde en caso de una emergencia nos pudieran atender de manera inmediata y no tanto esperar a lo mejor a los cuerpos de emergencia. Es un poquito complicado, pero aquí pues nos dice la Cruz Roja que una ambulancia tardaría un promedio de 30 minutos en llegar a una emergencia, pero como sabemos, no necesariamente es así, puede tratarse de más tiempo y en caso de una emergencia, pues necesitamos actuar también quizás nosotros con premura, entonces también es importante conocer en las zonas, eh, por ejemplo, qué riesgos a los que estemos expuestos. Si nosotros trabajamos, no sé, en un edificio de oficinas, y sabemos que hay una gasera a una cuadra, a media cuadra, pues es un riesgo que quizás nosotros tenemos que tomar en cuenta y a la hora de, por ejemplo, planificar nuestra ruta de evacuación, si tuviéramos que desalojar el edificio completo y tuviéramos que salir a la calle, pues evitar que nuestro punto de reunión sea lo más cercano posible a la gasera, ¿no? Que fuera quizás del otro lado, que fuera, no sé, quizás en otra esquina, que tuviéramos ese conocimiento de cuáles son las mejores condiciones para que nosotros nos resguardáramos. Como les decía, también hacer las llamadas a los cuerpos de auxilio según el riesgo de la emergencia o el siniestro. Podría ser a los bomberos, podría ser a la policía, en caso, por ejemplo, de, como les ponía el ejemplo de las maestras, que hubieran decidido los papás entrar por la fuerza a la escuela y tratarse de llevar a los niños, pues a quien competiría hacerles una llamada de emergencia, pues sería la policía para reportar que está pasando algo. Por ejemplo, si se intentaran meter a nuestro lugar de trabajo o si hubiera una fuga de gas, llamarle a los bomberos. Entonces, es necesario también hacer ese tipo de llamadas y como lo verán cuando les den la capacitación acerca de primeros auxilios, la persona que hace la llamada siempre tiene que tener un registro de qué se hizo, porque puedo yo hacer la llamada y decir, pues hablé al 911 y ¿quién me contestó? Ay, no me acuerdo. ¿Y qué te dijeron? Pues que venían para acá y cuando uno llama, por ejemplo, a los servicios de emergencia a una ambulancia, te dicen, ¿en dónde te encuentras? ¿Entre qué calle y qué calle? Y que yo diga, ay, pues, híjole, no me acuerdo la calle de allá atrás y la otra de aquí es, hoy no me acuerdo. Entonces, es importante conocer bien porque tenemos que ser bien específicos en la información que vamos a dar, ya sea para los bomberos, ya sea para la policía, para una ambulancia, porque necesitamos conocer tanto nuestra ubicación como a dónde se van a llevar a la persona que quizás presente la necesidad de una ambulancia y que nos digan, pues ya vino su familiar y le reportamos, ¿qué cree? Pues se lo llevaron al hospital y que nos digan, ¿a qué hospital? Y digamos, uy, pues no me acuerdo. ¿Y quién se lo llevó? No, pues, pues un paramédico que no me dijo su nombre. Y las placas de la ambulancia, ay, no, pues tampoco las apunté. Toda esa información es indispensable y es responsabilidad de la brigada de comunicación el tener esos datos, porque esos datos son precisos. Imagínense que a mí me llevan al hospital y se va la ambulancia y de repente no saben y luego estoy desaparecido porque pues saben que me llevaron al hospital, pero no saben a cuál, no saben qué ambulancia, nadie me acompañó porque yo dije que quería ir solo o porque podía ir solo, y ahora ya no saben de mí. Entonces es importante que todos esos datos, por más que parezca que son obvios, como les decía, en una situación de emergencia se nos hace, se nos van las ideas, no sabemos quizás reaccionar y por eso es importante todo este tipo de capacitaciones, de pláticas y sobre todo de ponerlo en ejecución, tanto este, en simulacros de gabinete como en simulacros de la situación, para que cuando en un caso de que tengamos que hacer uso de todo este conocimiento, lo podamos hacer desde la experiencia, desde el ya conocer que, como les digo, no todos los eventos van a ser similares, pero sí nuestra forma de actuar tiene que ser eh, la misma en cuanto a que tenemos que tener calma, tenemos que tener
la responsabilidad de protegernos primero nosotros y luego a los demás, porque luego anteponemos a los demás. Pero si yo me lastimo por querer ayudar a alguien, pues entonces ya no voy a ser de mucha utilidad. Entonces es importante que todo esto que ponemos, toda esta información que les estamos dando, sea de ayuda, pero que también lo pongan en práctica para saber, a lo mejor, pues yo no soy la persona más indicada para estar dentro de la brigada de comunicación porque pues soy muy olvidadizo o porque pues no sé, ¿no? Se me olvida traer mi libreta o no apunto los datos con lo que debería o no conozco ni siquiera qué datos son los que tendría que pedir cuando hay una ambulancia o cuando llegan los bomberos o cuando hay una patrulla. Entonces, es importante el conocernos y el todo esto practicarlo, porque a pesar de que hacemos simulacros, a la hora de que llegan una situación real de emergencia, a todos nos pasa que todo el conocimiento que podamos llegar a tener se nos olvida y a lo mejor nos paralizamos. Entonces, es importante practicarlo, practicarlo y practicarlo y sobre todo practicarlo en diferentes lugares, a lo mejor en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en un lugar en donde yo pueda ir observando quizás los riesgos que tengo. Es importante el ya estar consciente de que en riesgo estamos todos y cómo lo podríamos solventar. Entonces, seguimos. Dice, tomar el número de la ambulancia, el nombre del responsable, dependencia, el lugar donde será remitido el paciente y realizar la llamada a familiares del lesionado. Como les decía, si se pide una ambulancia, pues es importante que conozcamos hacia dónde nos van a llevar, porque no es nada más de que pues ya se lo llevaron y ya, ¿no? A lo mejor ni siquiera sabíamos qué había pasado muchas veces cuando se pide una ambulancia y se le prestan... se le da primeros auxilios a alguna persona, bueno, se le da la atención debida, nos empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues esto es una fractura. Entonces ya más o menos tenemos una idea de qué fue lo que pasó, porque repito, una cosa es que me lleve la ambulancia y que solo digan, pues se lo llevó la ambulancia, y que diga mi familiar, bueno, ¿y qué le pasó? Ah, no sé, pues nada más se lo llevó. Entonces es como de, no, ahí a lo mejor entramos en desinformar a la gente, en preocuparla de más, porque pues me pudieron haber llevado por algo muy sencillo o por algo que ya estaba controlado, pero yo por no saber o por no preguntar o por darle información errónea, provoco lo que ya estábamos diciendo, que es pues una preocupación de más, a lo mejor que mi familiar entre en riesgo porque dice, chin, es que se lo llevaron en ambulancia, entonces tengo que ir súper rápido y provocar un accidente. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas bien conscientes de que la información es algo que no podemos compartir nada más porque sí, tiene que ser la información precisa y a las personas que sean necesarias. Imagínense que estuviéramos en un edificio de gobierno, en Palacio Nacional, y sufrimos o yo sufro un accidente y me llevan en ambulancia. Y como es Palacio Nacional, pues va a haber reporteros y va a haber gente que va a decir así como, oye, pues es que vimos que entró una ambulancia, ¿qué pasó, no? Y alguien dice, ah, sí, pues se llevaron a una persona lesionada. Nosotros como brigadistas o como personal de la brigada de comunicación no tenemos que repartir información a quien no sea del comité o que no sea una persona a la que nosotros le tengamos que brindar la información, así sean cámaras de televisión, así sean reporteros, así sean, no es nuestra responsabilidad el compartir esa información. Y vuelvo al mismo ejemplo de lo de la escuela. Había reporteros que aseguraban que había una niña dentro, dieron su nombre, a nivel nacional estaban diciendo que había una niña, dijeron su nombre, que estaba ahí, que se escuchaba que gritaba, que pedía ayuda, y finalmente, días después, tuvieron que salir a decir que no, que siempre no, que no existía esa niña. El problema es ese, el problema es que la desinformación y que por el momento en el que vivimos y decimos, híjole, pues es que acaba de suceder una tragedia y como es un niño,
Pues seguramente sí, ¿no? ¿Por qué me estarían mintiendo? Y no solo pasó en el 2017, sino también en el 85, información que se daba de una persona que según estaba atrapada en un edificio y resultó que no. Entonces, es bien fácil para alguien decir así como de sí, pues yo escuché que gritaban o escuché a alguien allá adentro y creo que decía que era Pepe y resulta que nunca existió esa persona. Entonces es muy importante y hago mucho énfasis en esto, en que la información en caso de una emergencia es bien delicada de tratar, no es cualquier cosa. No podemos repartirla tal cual porque es muy complicado y podemos llegar a entorpecer, en caso de que hubiera, por ejemplo, un derrumbe, a entorpecer las labores de rescate, a, a mandar a gente a un hospital cuando en realidad no se llevaron a nadie a ningún hospital. Eh, es muy complicado y como les digo, nosotros ahorita lo podemos ver en presentación, en lo que les estoy platicando, en lo que quizás tenemos de experiencia nosotros, pero ya en la situación real y ya en el momento, ya cuando nos pasa a cada uno de nosotros, es algo muy, muy complicado y es algo eh, que casi, casi lo tendríamos que tratar con pincitas porque no podemos estar poniendo en riesgo a los demás, poniendo en riesgo a nosotros mismos, creando rumores, eh, que toda esta información corra a lo mejor a personas que no son de nuestro centro de trabajo y que nos causen mayores problemas. Entonces, como les decía, les ponía el ejemplo de que no se diera información, por ejemplo, en mi caso, de que yo estuviera en caso de una emergencia. Pero dice dar informe a los cuerpos de prensa si el alto riesgo de emergencia o siniestro o desastre lo amerita. ¿Quién lo hace? Por ejemplo, cuando hay una emergencia, que hay un huracán o que hay alguna inundación o hay algún derrumbe, siempre salen, o ya sea el ejército o ya sea la titular de protección civil, salen a dar un informe acerca de lo que sucedió, acerca de quizás lo que fue dañado, cuál es el protocolo a seguir, qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en derrumbes en minas, en donde han habido personas que han quedado atrapadas. Eh, Siempre nos dicen así como de, pues hubo un derrumbe, hay unas personas atrapadas, estamos haciendo las labores de rescate, pero les corresponde al personal eh, adecuado el tomar este tipo de decisiones y el compartir la información. No es solo con nosotros, es algo ya más arriba. Por ejemplo, aquí dice contar con el formato de amenaza de bomba en caso de presentarse una amenaza. También es muy importante el conocer, por ejemplo, qué protocolos hay que seguir y eh, cuáles son los pasos que tendríamos que, que seguir en caso de una emergencia como estas. Esta es muy común que pase, por ejemplo, en centros de trabajo, apenas pasó en un centro comercial, pasó en, ha pasado en escuelas y es importante saber qué protocolos hay que seguir. Hay un formato y hay igual se hace una llamada de emergencia a los bomberos, a los cuerpos de emergencia, tanto bomberos como policías, para saber qué hacer. Y en este caso, por ejemplo, pues es evacuar el edificio completo. Se realizan revisiones y a partir de esas revisiones nosotros tomamos la decisión de regresar a nuestro centro de trabajo. Eh, Cuando nosotros tenemos una situación de emergencia como esta, y en cada una de las situaciones de emergencia que tengamos, es importante que se mantenga en comunicación
con todos los brigadistas o con todos los responsables de las brigadas, tanto de combate de incendio, como de evacuación y repliegue, como de primeros auxilios, para saber si, por ejemplo, en una amenaza de bomba, porque se dio la alerta de que hay una amenaza de bombas, alguien no sufrió, por ejemplo, un ataque de pánico, que alguien que haya bajado las escaleras muy rápido se cayó, o no sé, ¿no? Que alguien se haya desmayado, para saber qué protocolo o qué medidas hay que seguir a partir de eso, porque es muy común y es muy recurrente que cuando tenemos este tipo de amenazas, siempre nos entra quizás, pues obviamente el miedo, la desesperación y sobre todo el que no conocemos más que pues dicen que hay una bomba, pero no sabemos en dónde, cómo, qué. Solo tenemos esa información. Muchas veces se trata de manera más interna entre los mismos miembros del comité, el decir hay una amenaza de bomba y al personal el edificio o el lugar en donde nos encontremos no se le da otra indicación más que la de evacuar. No se dice precisamente para evitar todo este tipo de acciones, como les digo, que alguien, no sé, le dé un ataque de pánico, que alguien quiera salir corriendo, que alguien, imagínense que alguien tenga problemas del corazón y que le digamos que pues hay una amenaza de bomba. Entonces, pues es todavía más complicado el hecho de dar esta información que es muy sensible y que alguien que tuviera algún problema agravara más la situación. Dice, permanecer en el puesto de comunicación a instalarse previo de acuerdo al comité hasta el último momento, o bien si cuenta con aparatos de comunicación portátiles, lo instalará en el punto de reunión. Cuando nosotros formamos nuestro comité interno de protección civil, siempre tenemos que tener un puesto de comunicación o un puesto de mando, que es a donde todos nos vamos a reunir como brigadistas para llevar a cabo una reunión, una sesión informativa en la que la brigada de comunicación va a ser la que va a estar al pendiente y va a escuchar todo lo que le tenga que decir, por ejemplo, la brigada de evacuación y repliegue, que le diga que, pues, que se evacuó y que son tantas personas, que son, no sé, 100, 200 personas, que todas nos encontramos en el punto de reunión. En caso, por ejemplo, de un sismo, que aparecieron algunas grietas o aparecieron algunas losetas del piso rotas, o que hay alguna puerta que ya se detectó que ya no cierra o que ya no abre bien, o que hay alguna ventana que se atora, o que se cerraron las llaves de paso tanto de agua como de gas, que se bajaron las pastillas eléctricas. Todos esos detalles los vamos teniendo en ese punto y vamos haciendo una minuta en la que ponemos todos esos puntos para saber que no se nos haya pasado nada. Por ejemplo, la brigada de prevención y combate de incendios, que nos comunique pues que se activó algún extintor, que se tuvo que utilizar alguna manguera, no sé, que están a disposición todavía algunos extintores, y todo eso lo tendríamos que tener en cuenta para saber ahora cuáles serían nuestras necesidades a partir de esa emergencia que tenemos. O, por ejemplo, que la brigada de primeros auxilios nos comunicara que hubo un herido, que se le atendió porque, no sé, se pegó en la cabeza a la hora de intentar evacuar y va a ser trasladado al hospital, o ya se le atendió y no es necesario llamar a los servicios de emergencia, que se utilizaron, no sé, vendas, que se utilizó alcohol, que se utilizó algodón, que se utilizó todo este tipo de materiales, también para ir haciendo una relación del material y todo lo que utilizamos para poderlo surtir eh, en caso de que presentemos alguna otra emergencia. Por ejemplo, les decía el caso de los extintores. Si nosotros ya los utilizamos, pues es nuestra responsabilidad el dar la información de que a lo mejor ese extintor ya
ya se utilizó y es momento ya sea de su recarga o de adquirir uno nuevo. También es importante que cada uno, por ejemplo, en este caso, antes de una emergencia, eso es durante una emergencia. Antes de una emergencia es importante, por ejemplo, que la brigada de combate contra incendios avise a la brigada de comunicación, pues que a lo mejor los equipos contra incendios ya necesitan su mantenimiento requerido, ya está llegando a su fecha de caducidad, eh, o que la brigada de prevención, digo, de primeros auxilios, avisara que, pues, que quizás ya no se tienen con los insumos necesarios, como pueden ser vendas, como pueden ser alcohol, como puede ser agua oxigenada, como pueden ser medicamentos en caso de que alguna persona tenga que utilizar algún medicamento, no sé, por ejemplo, contra la diabetes, eh, no sé, mmm, que tengan que tener inyecciones de insulina, que tengan que tener eh, medicamentos contra la presión, que son muy específicos y que quizás hay algún personal que lo requiera. Es importante también dar a conocer que quizás esos insumos se están acabando para que en dado caso de que tengamos una emergencia no lleguemos a que hubo un conato de incendio y resultó que pues los extintores ya no servían porque se nos olvidó decir que teníamos que recargarlos o porque llegaron a su fecha de vencimiento y no se les dio el mantenimiento correcto, entonces no lo hicimos. A todo eso se le conoce como simulacro de gabinete, que es que cada una de las brigadas nos dé la información a la brigada de comunicación de qué es lo que quizás nos hace falta. No sé, por ejemplo, la brigada de evacuación y repliegue, pues, ¿qué hace falta? No sé, señalización en cuanto a zonas de menor riesgo o a puntos de reunión o a rutas de evacuación. Eh, y nosotros como brigadistas de la brigada de comunicación tendríamos que tener toda esa información precisamente para que antes de que pase el hecho de utilizarlas, nosotros ya estemos conscientes de toda esta información, porque imagínense que un día llegara a temblar y no tenemos definida nuestra ruta de evacuación porque pues, nunca compramos la señalización, entonces el día de la emergencia pues simplemente nos dijeron evacúen y pues ahí vimos cómo pudimos, ¿no? Muchas veces hay edificios en donde, por ejemplo, tenemos puertas que están selladas porque pues ya no dan hacia ningún lado o solo es para personal autorizado y es responsabilidad de la brigada de evacuación y repliegue comunicarle a la brigada de comunicación que se necesita alguna señalización de que esa puerta es de acceso restringido o que esa puerta sí es una salida de emergencia o que esa puerta solo es una salida normal o que tienen una barra antipánicos, no sé si las han visto en el cine, cuando uno va al cine hay unas puertas que tienen una barra abajo en la que ustedes nada más la empujan y es como un seguro y se abre completa. Muchas veces en salidas de emergencia se pone este tipo de barras antipánico precisamente para no cerrarlas, para que permanezcan cerradas, pero que no permanezcan cerradas, digamos, con llave o con seguro, sino que solamente a la hora de hacer presión se abran esas puertas sin ningún problema. Entonces, hay muchas personas que quizás por la misma desesperación no saben cómo abrirlas porque pues solo es una barra que tiene la puerta y solo es empujarla. Y hay señalización precisamente que dice que es una barra antipánico y que solo hay que presionar para salir. Entonces, todo ese tipo de necesidades que tengamos en nuestro inmueble, hay que presentárselas a la brigada de comunicación precisamente para que se conozcan y para que se sepa qué es lo que nos está quizás haciendo falta en nuestro centro de trabajo. Eh, Eh, pues sí, como les decía, conocer los insumos, ya sea de las brigadas, y en caso de una emergencia, bueno, en caso de una emergencia, estar en un punto de reunión en el que nos van a avisar todos qué fue lo que pasó con cada una de sus respectivas áreas. Eh, y una vez que se tenga toda la información, es bien importante que todas las brigadas se pongan en
en sintonía para saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a seguir. Muchas veces decimos, pues ya dejó de temblar, pues ya podemos regresar a nuestras actividades normales, ¿no? Pero es nuestra responsabilidad a lo mejor que yo soy de la brigada de evacuación y repliegues y les digo, ¿saben qué? Pero es que ese muro, pues tiene unas grietas, o esta columna tiene unas grietas, o que alguien de la brigada de evacuación, digo, de prevención y combate de incendios me diga, es que, ¿sabes qué? Cerramos la llave de paso, pero huele a gas. O que encuentren, no sé, como les decía, puertas bloqueadas, que ya no pueden abrirse o que las ventanas igual se atoren. Y ahí nosotros tomamos la decisión de hacer un recorrido y ver si lo más recomendable es continuar con nuestras actividades normales o podemos esperar a tener una verificación más con nuestro personal para saber si es recomendable o no reanudar nuestras actividades. Nosotros quizás no somos especialistas y a lo mejor alguna grieta la vemos eh, un poquito más aparatosa de lo que podría ser, pero sí podemos tener una idea de, por ejemplo, que en mi centro de trabajo, en mi lugar de trabajo, pues no había ningún inconveniente, ¿no? Las puertas abrían normalmente, las ventanas abrían normalmente, no había ninguna grieta, pero de repente hubo un sismo y pues ahora hay grietas, se levantó la loseta que está en el piso y las ventanas y las puertas ya no abren. Nuestra responsabilidad es comunicar eso, es precisamente a la brigada de comunicación, decirle, oye, pues mi lugar de trabajo parece que no está afectado, pero hay esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya es otro punto a seguir, el ver qué es lo que sucedió. Quizás solo fue producto del mismo movimiento, este, y, y no es algo que nos vaya a causar algún problema, pero sí también podría ser algo que diera pie a que fuera algo mucho más grave y es mucho mejor decirlo desde antes de que cuando lo notamos que esperarnos a que suceda una tragedia. Y aquí dice, realizar campañas de difusión para el personal con el fin que conozcan cuáles son las actividades del comité, sus integrantes, funciones, actitudes, normas de conducta ante emergencia, en fin, todo lo relacionado a la protección civil para crear una cultura dentro de su inmueble y por último, emitir después de cada simulacro reportes de estado para que toda la comunidad del edificio a fin de mantenerlos actualizados e informados en los avances del edificio en materia de protección civil. Muchas veces cuando hacemos un simulacro de sismo, casi siempre nos dan al final un reporte de, pues evacuamos en 1 minuto y medio. Y ya con eso nos vamos dando una idea de decir, híjole, pues si hubiera sido una situación real, quizás con ese minuto y medio, ¿qué hubiéramos hecho, no? Entonces, es importante que al final de todos los simulacros que se hagan, tanto como de amenaza de bomba, como de simulacro de conato de incendio, como de sismo, es importante que al final nosotros lleguemos a lo mejor a ciertas conclusiones de decir, pues que quizás nuestra ruta, por ejemplo, en caso de la brigada de evacuación y repliegue, que quizás nuestra ruta de evacuación no está cumpliendo con su objetivo. A lo mejor que da una vuelta de más o que se puede acortar el camino por otro lugar, que podríamos buscar otras soluciones. Y es importante que para todo esto estemos en contacto con la brigada de comunicación porque nos vamos a poner de acuerdo todos para tomar las mejores decisiones y salvaguardar a las personas que nos encontramos, ya sea en el edificio, en la escuela, en el trabajo, hasta nosotros mismos en casa podríamos hacerlo y tomar nuestras propias decisiones. Como les decía, igual es importante que cuando nosotros decidamos pertenecer a alguna de estas brigadas, hay que saber qué aspectos y qué parte me compete a mí y qué parte le compete a los demás. En general, en un edificio, la población completa, pues obviamente formamos parte del personal que se encuentra ahí, pero no necesariamente vamos a tener las mismas responsabilidades que tendría, por ejemplo, el encargado de la brigada de evacuación.
porque él conoce precisamente cuáles son las rutas de evacuación. Todos las tenemos que conocer, pero bueno, esa persona es la encargada porque básicamente estuvo en el diseño, sabe por qué se hizo de una manera o de otra, y nosotros tendremos que acatar lo que nos dicen. Entonces, asimismo, cuando uno decide pertenecer a la brigada de comunicación, como les decía, es importante el conocer que no podemos estar dando información a quizás personas que son ajenas a nuestro recinto de trabajo o dar información sobre todo sensible para tratar de no crear pues un problema más grave. Como verán, en general, un comité o las brigadas que integran el comité, pareciera que son entes separados, pero en realidad son entes unidos, y lo que los une precisamente es la brigada de comunicación, porque nosotros podemos, a través de esa brigada, saber cuáles son las necesidades y cuáles son las responsabilidades de cada uno, y asimismo ayudarnos a que en una situación de emergencia cada una de las brigadas cumpla su función principal, y que no haya como que no pareciera que no estamos en conjunto, sino que somos separados. No, que somos un grupo de personas que conforman estas brigadas, y que todos estamos con el mismo fin, que es salvaguardar a la vida y los bienes de las personas que nos encontramos en el inmueble. Entonces, es importante que apareciera que no es como muy relevante la brigada de comunicación, pero en realidad, como les decía, para mí es creo que la más importante, porque a partir de lo que la brigada de comunicación tiene conocimiento, tiene la información, podemos nosotros determinar nuestras zonas de menor riesgo, dónde podríamos ubicar extintores, dónde podríamos ubicar a lo mejor una manguera, dónde podríamos ubicar eh, equipo contra incendio, como lo pueden ser botas, como lo pueden ser cascos, como lo pueden ser palas, como lo pueden ser picos. Eh, entonces, pareciera que somos ajenos a, pero en realidad todas las brigadas están en conjunto, y la que les da ese conjunto es la brigada de comunicación. Ahora, cuando nosotros planeamos un simulacro en nuestro centro de trabajo, es importante también ponernos ciertas, digamos, metas, y ver si las estamos cumpliendo. Por ejemplo, en el caso de los sismos, pues el tratar de reducir nuestro tiempo de respuesta y que sea menor a 1 minuto, o que para la brigada de comunicación es muy importante que el 100% de la población de un inmueble conozca qué tiene que hacer, y que sea consciente de los riesgos a los que estamos expuestos. Muchas veces lo que hacemos es pegar carteles en qué hacer en caso de sismos, y si no sé si los han visto, o qué hacer en caso de incendios, y vienen ahí los cartelitos, y muy pocas veces nos detenemos quizás a leerlos. Por ejemplo, en los extintores hemos visto que vienen ahí pues las figuritas y los pasos a seguir, pero muchas veces no tomamos atención a lo que dice. Muchas veces solo lo vemos y decimos así como de, pues X, ¿no? Y la función de la brigada de comunicación es precisamente el alentar a que todos estemos en constante participación y actualización de los conocimientos, como lo pueden ser este tipo de capacitaciones, como lo pueden ser repartir información que consideren necesaria. No sé si cambió algún si se actualizó, no sé, la ubicación de los extintores, el hacerles saber a los compañeros que ahora se van a ubicar así, o que van a ubicarlos, que los van a encontrar de este lado. Quizás se actualizó la ruta de evacuación y ahora va a hacer en sentido contrario. Entonces, es importante que la brigada de comunicación precisamente aliente a más personas a que todos conozcamos, porque en caso de una emergencia, nuestro centro de trabajo
cada uno es responsable de uno mismo, pero finalmente las brigadas son los responsables de todos los que están dentro del inmueble. Entonces, pues es tratar de facilitarles el trabajo y que nosotros mismos podamos ser de ayuda en caso de una emergencia. Y qué mejor ser de ayuda en caso de una emergencia que tomando, por ejemplo, este tipo de pláticas, haciendo simulacros, haciendo dinámicas quizás para conocer si alguna persona realmente nos puede ser útil en alguna de las brigadas. Y que sepan que todo esto de la protección civil no es solamente eh, el, el, ¿cómo decirlo? Que no es ajeno a nosotros, sino que nosotros mismos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia podemos vernos afectados y lo que buscamos con la protección civil es, como se ha visto en los simulacros que se llevan cada año el 19 de septiembre, es que todos estemos conscientes del riesgo a los que estamos expuestos, que no somos ajenos a sufrir pues a estar presentes en un sismo, a que haya un conato de incendios, a que haya, eh, no sé, alguna epidemia como ahorita que nos puede pasar, a qué hacer en caso de una emergencia como puede ser un asalto, una amenaza de bomba. Eh, Todo eso es responsabilidad nuestra y es parte fundamental de lo que hacemos en la brigada de comunicación, es el compartir, el tratar de que toda esta información le llegue a todos. Para nosotros que siempre hacemos la recomendación de que todo esto lo platiquen con sus seres queridos, que les digan que aprendieron algo, que aunque sea algo muy poco, porque a partir de eso es importante que esta información se vaya compartiendo y que podamos hacer que todos algún día la conozcamos, que ojalá nunca la pongamos en práctica, pero que sí estemos conscientes y estemos informados acerca de los riesgos a los que estamos expuestos, a los protocolos a seguir. Por ejemplo, les comentaba que depende mucho de la región, porque si aquí no tendríamos un protocolo a seguir o no, en la Ciudad de México no tendríamos una manera de actuar, por ejemplo, en caso de un tornado, porque es muy complicado que aquí se llegara a dar, pero si lo ponemos quizás a consideración en Yucatán, en Veracruz, en Guerrero, que les dijéramos, pues, ¿y qué hacen en caso de? Ellos están capacitados, el personal de allá seguramente, la gente de allá, las instituciones de gobierno ha emitido algún protocolo de actuación, alguna información necesaria para que cada uno conozca y sepa qué hacer. Entonces, como les decía, parecemos ajenos, no necesariamente nos afectan de manera similar los fenómenos naturales, pero sí estamos conscientes, por ejemplo, de que algún momento quizás yo me voy a la playa y pues va a haber un huracán y pues yo no sé qué hacer, pero pues ya allá encontraré información de qué puedo hacer porque pues vengo de la ciudad y pues allá tiembla y hay otro tipo de cosas, pero no hay huracanes. Entonces, pareciéramos ajenos, pero en realidad no, somos muy cercanos a este tipo de fenómenos y sobre todo eso, ¿no? Parte fundamental de lo que es la protección civil es precisamente que la comunicación, que toda la información, que todos los protocolos, que toda la manera de actuar, la conozca todo el mundo y que en dado caso de que la llegáramos a necesitar, lo hiciéramos de la mejor manera. Yo sé que todo esto es muy complicado y que todo lo que podemos estar hablando y diciendo ahorita pareciera muy sencillo de realizar, pero en realidad es que no, es algo complicado. Podría yo decirles que eh, tengo experiencia y que tengo que ya lo he hecho varias veces, por ejemplo, el accionar un extintor y a lo mejor el día que lo necesite accionar en una emergencia me quedo paralizado porque, no sé, a pesar de que tenga la información, no lo llevo a cabo. Entonces, es importante conocernos, es importante conocer toda la información, el tratar de pasarla con nuestros seres queridos.
y espero que de verdad nunca lo tengan que poner en práctica, pero si acaso lo llegaran a tener que poner en práctica, pues que ya sepan que varias cosas de lo que les dijimos aquí, lo que les estamos diciendo en estas conferencias, son precisamente eso, el que todo en relación a la protección civil es a ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, y es practicar, practicar y practicar y practicar y practicar y seguir practicando, porque como lo han visto, cada año practicamos un simulacro el 19 de septiembre y cada que vuelve a temblar, nos damos cuenta de que quizás nos sigue faltando algo que realmente el día que nos pone a prueba un sismo, eh, pues nos da, eh, nos hace ver que todavía tenemos algunas deficiencias en cuanto a quizás nuestra forma de actuar, a que no controlamos nuestras emociones, a que recuerdo cosas quizás de sismos anteriores que he vivido y me da miedo. Entonces, pues es importante que todos lo conozcamos, que todos nos conozcamos a nosotros mismos de cómo actuar y sobre todo de estar conscientes de la información, de practicar y de verdad practicar y practicar mucho, porque en una situación de emergencia es una cosa totalmente distinta que no podríamos manejar, a pesar de que, como les digo, me ha tocado situaciones de emergencia tanto en escuelas como en centros de trabajo en donde pareciera que, que a pesar de que conocemos el tema y estamos dando pláticas acerca del tema, no sentimos, por ejemplo, miedo, que no sentimos que nos tiemblen las piernas o adrenalina, pero sí pasa y lo importante es conocernos y saber para qué es lo que podríamos ser más útiles si es que decidimos integrarnos en una brigada. Vi por aquí que me estaban haciendo alguna pregunta con respecto a lo de las brigadas. Eh, que cómo se podrían organizar los participantes que son multifuncionales. ¿Cómo podría organizar esto que mencionas? Cuando somos multibrigadistas, siempre es importante saber que eh, uno va a ser el responsable de una brigada. Siempre tiene que haber un responsable de cada brigada. Entonces, digamos que somos 5 personas, solo las que están en el inmueble junto con población flotante. Entonces, las personas que integramos el comité solo somos 5 personas. Tiene que haber una responsable de cada una de las brigadas de comunicación, prevención y combate de incendios, evacuación y repliegue, primeros auxilios. Y a partir de ahí, entender que como somos multibrigadistas, cada uno puede desarrollar las tareas que representan las demás brigadas. Entonces, por ejemplo, yo soy el responsable de la brigada de prevención y combate de incendios. Y ahorita pues no hay un incendio. Hubo una amenaza de tiroteo, por ejemplo, y una de las personas de nuestro personal salió corriendo y se cayó y se lastimó en la rodilla. Entonces, quizás ahí mi brigada no está teniendo pues ninguna participación activa, como lo podría ser el activar un extintor, como lo podría ser reportarle a los servicios de emergencia el que estamos teniendo una necesidad, pero sí, como soy multibrigadista, puedo ayudar en otro tipo de actividades. Precisamente, por ejemplo, brindando los primeros auxilios, acercándome a la persona a la que sufrió el incidente y en dado caso de que tenga que limpiarse una herida, que tenga que, no sé, llamar a alguna ambulancia o trasladarlo al servicio médico, eh, lo que conlleva el pertenecer a la brigada. Lo importante es que aquí cada uno de los brigadistas sepa que, bueno, para empezar tiene que estar capacitado en cada una de las brigadas. Tiene que tener conocimientos tanto de prevención y combate de incendios, como de comunicación, como de primeros auxilios, como de evacuación y repliegue. Entonces, es fundamental que si vamos a ser multibrigadistas, lo principal es conocer
cada uno de los eh, de las necesidades y de las obligaciones que tiene cada una de las brigadas. Y a partir de ahí, pues decidir, ¿no? Vamos a ser multibrigadistas, pero como les decía, ¿sabes qué? Pues a mí me marea o me da vértigo la sangre. Entonces, pues a lo mejor no soy el responsable de la brigada de primeros auxilios, pero sí puedo ser el responsable de la brigada de evacuación y de repliegue o de comunicación o de prevención y combate de incendios. Ahí ya también depende de nuestras condiciones. Lo que sí es que tenemos que conocer todo y si en dado caso de que la persona que es la responsable de primeros auxilios está atendiendo alguna emergencia y yo soy multibrigadista y así decidimos que yo fuera multibrigadista y se me presenta la oportunidad de eh, prestar la atención o los primeros auxilios a alguna persona que lo necesite, tener en cuenta que como soy multibrigadista tengo que conocer el protocolo a seguir para limpiar una herida, para a lo mejor checar una fractura, para hacer alguna revisión. Eh, no se hace como si fuéramos médicos, creo que en unos días tendrán esa capacitación y sabrán cuál es el protocolo a seguir, pero si somos multibrigadistas es saber que en caso de que se requiera y en caso de que haya una emergencia, yo también tengo que entrar en ese tipo de labores. O todo lo contrario, que no hubiera ningún lesionado, pero que hay un conato de incendio y yo soy el responsable de primeros auxilios. Tengo que saber cómo tengo que activar un extintor, cómo, cómo tengo que cargar el extintor, en dónde se encuentran los extintores, tengo que conocerlos primeramente porque si no sé, si soy multibrigadista y no sé dónde están los extintores y no se dan abasto mis compañeros y tengo que entrar yo a ayudar, pues lo primordial es conocer tanto el equipo como la ubicación del equipo, como las funciones del equipo que voy a utilizar. Y así para cada caso, en caso de que fuéramos multibrigadistas y eh, es necesario hacer una evacuación o un repliegue, es conocer las zonas de menor riesgo, conocer los puntos de reunión, conocer las rutas de evacuación, eh, conocer las salidas de emergencia, es todo eso, es bonito y está padre porque así nos involucramos y no somos ajenos a, como les decía, a las otras brigadas. Somos conscientes de que cada uno tiene una responsabilidad y cada uno tiene eh, cada uno atiende cosas distintas, pero al final todos buscamos lo mismo, que es que la población de un inmueble resulte lo menos dañada posible. Entonces, pues sí, sí es necesario ser multibrigadistas. Eh, Sin ningún problema lo podríamos hacer siempre y cuando todos tomáramos una capacitación. Dice, en una organización de 2 integrantes se deben integrar todas las brigadas. Sí es necesario que todas las brigadas, para formar el Comité Interno de Protección Civil, tienen que estar integradas todas las brigadas, tanto de comunicación como de prevención y combate de incendios, como de evacuación y repliegue y de primeros auxilios, tienen que estar integradas. Porque imagínense que estuviéramos en un edificio, en una escuela, y pues resulta que sí tenemos a quien nos diga cómo replegarnos y cómo evacuar y cómo alguien que sea de comunicación, pero tenemos un conato de incendio y no sabemos cómo accionar un extintor o no sabemos qué hacer en caso de una emergencia. Entonces, para cada, eh, cada que nosotros vamos a estar en un edificio o cada que nosotros pertenecemos a alguna institución en donde así sean 5 personas, así sean 6 personas, así sean 4 personas, y se forma el Comité Interno de Protección Civil, tienen que estar conformadas todas las brigadas y tiene que haber un responsable de cada brigada, que es el que nos va a decir que, por ejemplo, qué es lo que le hace falta, si ha visto alguna inconformidad, si ha visto que les hacen falta insumos,
si les hace falta quizás señalizaciones, si les hacen falta, no sé, por ejemplo, en, en la brigada de evacuación y repliegue, lo que pedimos es, por ejemplo, que las señalizaciones, que las escaleras estén señalizadas, ya sea con un letrero que diga escaleras o que tengan cinta antiderrapante las escaleras en los frentes para que no haya ningún problema. Entonces, es importante conocer todo este tipo de cosas para que nosotros, en caso de una emergencia, pues no suframos algún accidente aparte. Y sí, como les decía, pareciera que somos ajenos y que las brigadas no tienen mucha relación entre ellas, pero realmente eh, la cultura de la protección civil es hacerlo de lo macro a lo micro. Imagínense la responsabilidad de eh, el proteger a todo un país y ante todos los fenómenos que lo pudieran afectar. Y entonces eso se va haciendo micro para que sea ya no todo un país, sino todo un estado, y ya no todo un estado, sino solo una región, y ya no una región, sino una colonia, y ya no una colonia, sino nada más mi centro de trabajo. Entonces, es eso, a pesar de que es que buscamos la protección y salvaguardar tanto vidas y bienes de todas las personas, es individual nuestro centro de trabajo, como lo puede ser en el centro de trabajo de al lado, como lo puede ser en la escuela a la que vamos, como lo puede ser en una plaza comercial. Cada uno está capacitado, cada uno conoce sus rutas de evacuación, cada uno conoce sus protocolos, cada uno conoce en dónde está el material que se necesita en caso de una emergencia, y se interrelacionan entre sí con esto que estamos teniendo, por ejemplo, que es revisar las funciones de la brigada de comunicación, y que al final todo esto de la cultura de la protección civil, lo que se busca es precisamente todos estar conscientes de los riesgos a los que estamos expuestos, que no solamente nos puede pasar algún riesgo al que estamos expuestos en nuestra casa, que puede ser en la escuela, que puede ser en el centro comercial, que puede ser mientras estamos en la calle, que puede ser en la noche cuando estemos dormidos, que puede ser en X número de situaciones y en X número de lugares, pero que siempre y cuando nosotros conozcamos los protocolos a seguir y las maneras de actuar, ahorita que estamos tomando este tipo de capacitaciones en el que estamos tomando información de cada una de las brigadas, el saber qué hacer en caso de una emergencia y saber qué protocolos se tienen que seguir de acuerdo a lo que nosotros estamos revisando aquí. Y básicamente es lo que se busca con la protección civil, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo sea consciente de los riesgos, que todo el mundo lo practique y que todo el mundo tenga esta información para que en dado caso de que la llegáramos a necesitar, actuamos de la mejor manera. Y qué mejor que empezar con pláticas como estas, que espero que en un futuro ustedes hagan sus propios simulacros, tanto de gabinete, que de ahora en adelante se tomen unos momentos a lo mejor para checar alguna señalización y ver qué es lo que dicen, conocerlas, si es que existe la señalización, a lo mejor hace falta, y ahí nos podríamos empezar a involucrar un poco en decir, oigan, creo que aquí hace falta pues alguna señalización que me diga que, por ejemplo, es muy común que a veces no haya señalizaciones de riesgo eléctrico, que son señalizaciones que se ponen, por ejemplo, en los tableros principales, en donde están las acometidas de CFE, en transformadores que luego llegan a ver en algunos edificios cuando tienen subestaciones. Entonces es importante que todo ese tipo de detallitos a lo mejor ya los estamos viendo y podemos acercarnos a alguien y decirle, oye, creo que aquí hace falta esto, creo que aquí no está bien señalizado esto. Ya si alguien nos dice, ah, pues mira, está señalizado de esta manera o está conforme a esto,
bien podrían darnos una respuesta, pero siempre es el nosotros estar dándonos cuenta de nuestro entorno, de cómo están las situaciones de los lugares que nos rodean, ya sea en nuestra casa, ya sea por ejemplo, en casa no tenemos a lo mejor definida una ruta de evacuación, pero sí sabemos a lo mejor que quizás no tenemos salida de emergencia, pero tenemos una salida principal y que vemos que no esté obstruida, que nuestras ventanas y puertas abren normalmente y que de repente tembló y ahora ya no abren y ya no cierran bien. Entonces, todos esos detallitos, aunque parecen un poquito sin sentido, nos hacen darnos cuenta de ciertas cositas que pueden estar pasando, como que la casa haya sufrido una leve inclinación o como que haya sido simplemente del movimiento que se asentó la tierra, pero ya nos vamos dando cuenta de todos este tipo de cosas. Entonces, a partir de ahorita, espero que ustedes pongan en práctica todo esto que les estamos comentando en estas capacitaciones y que se tomen un tiempo, como les digo, para checar a lo mejor que el extintor del trabajo ya está llegando a la etapa en la que pide el mantenimiento o que quizás la ruta de evacuación manda una salida que está cerrada con candado y que hay que reportarlo, o que hay una toma hacia mesa que no está funcionando, o que hay alguna manguera que no está conectada, o que, no sé, tenemos mueblería que en caso de un sismo se nos podría caer porque no está bien fija, que tenemos obstrucciones en, por ejemplo, escaleras de emergencia, en rutas de evacuación, en todo este tipo de detalles. Y así vamos siendo un poco más pertenecientes a la protección civil, que como les digo, nos aplica a todos y cada uno de nosotros estamos en constante riesgo permanente por las condiciones tanto del país como de lo que puede ser nuestro centro de trabajo, y que pueden ser riesgos muy pequeños como que se nos caiga, no sé, algún libro en la cabeza o no sé, que se nos caiga un cuadro, pero que a final del día representa un riesgo y que todos esos riesgos los podemos ir pues limitando, haciéndolos menos en cuanto a los detallitos que podemos observar. Y pues no sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta que me quieran hacer respecto a lo que estamos viendo ahorita del tema. Si, si tengan alguna otra. Si gustan, pueden activar sus micrófonos o bien colocar la pregunta a través del chat. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, la sesión anterior preguntaban cosas como de si en caso de un sismo es lo indicado subirnos o bajarnos en caso del movimiento. Hay una pregunta muy recurrente que nos hacen que es acerca del triángulo de la vida. Nos dicen, es que pues yo he visto que es recomendable ponernos debajo de una mesa o ponernos entre un mueble para que si llega a caer un mueble o si llega a caer parte del edificio, nos proteja y se forme como una casita. Hay muchas instituciones que nos dicen que está bien y hay muchas otras instituciones que nos dicen que no. Por ejemplo, si ustedes han escuchado al personal de los topos de la Ciudad de México, pues nos hacen esa recomendación que ha salvado vidas. Pero si lo vemos, por ejemplo, con las recomendaciones que hace el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, nos dice que no nos recomienda hacer uso del triángulo de la vida, principalmente porque esta técnica se utiliza en países como en Estados Unidos, en donde el material con el que están diseñados, por ejemplo, las casas, principalmente es madera. Entonces, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la mesa de la cocina o en la mesa del comedor, y yo digo, bueno, pues si me quedo abajo de esa mesa, ¿soportará? Pues sí, si mi casa es quizás la mayoría
fabricada con madera o con plafones, pues no sufriría ningún daño. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un edificio de departamentos de 10, 15 pisos que llegara a colapsar, difícilmente una mesa de madera podría soportar ese tipo de, por ejemplo, pensando en una losa de concreto armado. Entonces, a pesar de que la información y de que nos dicen, pues, utilízalo, siempre es estar conscientes de que como esa información, hay muchas que quizás no aplican en nuestra región o en nuestro país o en donde nos encontremos, porque esas técnicas o esos protocolos se dieron a partir de situaciones ajenas a las que nosotros vivimos, como lo pueden ser las construcciones que les comento que son de madera. Entonces, muchas veces en experiencia y en palabra de lo que dicen los topos es que lo utilices y es válido, pero también es estar conscientes de que probablemente no sea la mejor solución, como lo hemos visto, que quizás sea replegarnos en un punto de menor riesgo, como lo puede ser una columna, como lo puede ser debajo de una trave, o como lo puede ser en un muro de carga. Y eso va en relación más a lo que nosotros llegamos a tener aquí cotidianamente en nuestra región del país. Dice, la oficina es arrendada. Tendríamos que realizar simulacro, identificar recomendaciones y hacerlas a la administración del edificio. Sí, sí es arrendado el edificio. En dado caso de que tuvieran una situación de emergencia como lo podría ser un sismo y que a partir del sismo ustedes detectaran que hay grietas que no existían, les repito, las puertas y las ventanas que cuando se traban es un indicativo muy fuerte de que el movimiento quizás hizo que hubiera un asentamiento diferencial en la tierra y eso podría hacer que el edificio, digamos, en lugar de estar así, ahora está un poquito así decaído y ya no podría abrir o cerrar bien las puertas. Esos son indicativos que tendríamos que dar a la administración del edificio en dado caso de que se tuviera que hacer una inspección más a profundidad, ya sea con un director responsable de obra o un corresponsal en seguridad estructural, para checar que nuestro edificio cumpla con todos con toda la seguridad necesaria para que nosotros podamos retomar nuestras actividades sin ningún problema. Entonces, sí, si es arrendado, se tendrían que hacer todo ese tipo de observaciones. No sé, por ejemplo, que igual si alguna tubería en caso de un sismo se llegó a tronar, tanto de gas o que a partir de un sismo hay alguna interferencia o hay alguna interferencia en la intensidad de la corriente no sé, por ejemplo, en las oficinas o en donde se encuentren y esté la luz parpadeando, que quizás es un indicativo que algún cable pudo haber quedado roto y pudiera, o que la canalización hubiera quedado rota y que eso podría provocar ya sea un cortocircuito y eso llevara a un conato de incendio. Entonces es importante que todo ese tipo de detalles sí lo, lo pudieran comentar y que le pudieran dar solución. ¿Existe literatura sobre protección civil que puedas recomendar y esté al alcance del público? Hay manuales que están en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Muchas veces ahí también nos dan algunas pláticas. En donde hay gente que también nos hace, no solo en cuanto a las brigadas, como lo estamos viendo ahorita, sino también, por ejemplo, para recomendaciones no sé, de salud, de prevención. eh, Han habido pláticas de todo tipo. Están en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, me parece, y dan a veces cursos que van desde prevención del suicidio, de abuso de sustancias, tanto de eso como de protección civil, que lo pueden ser capacitaciones o pláticas o simplemente videos de pláticas que han impartido personal con respecto a la brigada de evacuación y repliegue, con respecto a la brigada de comunicación, con respecto a la brigada
prevención y combate de incendios, y ahorita están en temas para que se abra otra brigada que podría ser la brigada de apoyo psicosocial, que sería una brigada que se encargaría de atender, digamos, como lo hace la brigada de primeros auxilios, lo que se conoce como primeros auxilios psicológicos o emocionales, para que en caso de una emergencia, que haya personas que ya estén capacitadas para brindar apoyo a las personas que lo necesiten, ya sea por crisis de ansiedad, por, no sé qué ha pasado, que cuando hay un sismo hay personas que de repente la ansiedad les dura varios días y días después siguen sintiendo que se está moviendo el edificio. Entonces, son todo ese tipo de cuestiones, y sí las hay en la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil. Ahí es donde las podríamos encontrar, digamos, de manera gratuita. Es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Ahí es donde podríamos encontrar la información. No sé si tengan alguna otra duda o con respecto a sus centros de trabajo, a la conformación de alguna brigada, con respecto a la brigada de comunicación, con respecto a lo que vimos de evacuación y repliegue que repasamos, si tengan alguna duda. Para terminar con la presentación, y les digo, si tienen alguna duda en estos minutos que tenemos aún, me pueden hacer llegar alguna duda. No sé si dentro de sus centros de trabajo les surge alguna duda con respecto a la información que les acabamos de compartir. Dice, yo trabajo en un centro de rehabilitación canina. En el caso de un sismo, ¿cómo se debe evacuar con tantos animales? Como ya lo habíamos checado en la presentación de hoy y en la presentación de ayer, lo ideal es que la evacuación se lleve una vez que en caso de un sismo, se haya detenido el movimiento. ¿Y esto cómo lo podrías hacer? Pues sí, podría ser con correas, podría ser con transportadoras. Yo sé que es muy complicado y que a lo mejor se tendría que ayudar quizás con algún otro personal, pero sí tendrían que checarlo ustedes. Por eso les digo que parecemos ajenos, pero no lo somos, porque si me dices ahorita centro de rehabilitación canina, yo no imagino, yo no dimensiono cómo podría ser tu evacuación. Quizás te tome mucho tiempo, quizás hay una manera práctica de hacerlo, pero sería conocer que las personas que trabajan en ese centro de rehabilitación tomaran el tiempo para hacer un simulacro, y a partir de ese simulacro identificar cuál es una ruta que les convenga a todos, que les genere menor conflicto, y a partir de eso empezar a tomar decisiones en cuanto a qué hacer en caso de una emergencia. Por ejemplo, como lo hemos visto, en caso de un incendio que hay que evacuar de manera inmediata, pues ahí a lo mejor es una situación distinta a la de un sismo, en donde podríamos quizás entrar y salir, y a partir de eso, de un simulacro de un conato de incendio o de un incendio, tomar decisiones de cuáles serían las mejores rutas, si es necesario quizás cambiar las disposiciones que tenemos, no sé, de las disposiciones que tenemos de la mueblería, de ubicar o de reubicar partes de nuestro centro de trabajo, como lo podría ser en donde tenemos a los animales, para que en dado caso de una emergencia nos facilitara el poder evacuar. Entonces sí dependería mucho de, como les digo, esto, a pesar de que tenemos el conocimiento, depende individualmente del lugar en donde
en donde se encuentren. Dice, ¿existe algún color o algo que identifique a los tipos de brigadas? Sí, cada brigada tiene que llevar un color, un chaleco de un color distinto. En la brigada de evacuación es verde. La brigada de comunicación es verde. La brigada de prevención y combate de incendios es roja. Y hoy, perdón, se me están yendo los colores ahorita, pero sí cada una de las brigadas tiene que estar identificada con un color. No sé si tengan alguna otra duda. Me hago memoria bien de los colores. Ajá, la de primeros auxilios es blanco, principalmente por, en caso de que se tenga alguna emergencia y haya, no sé, algún fluido corporal que haya salido, que se vea ese fluido y no haya ningún problema. Exacto, sí. Primeros auxilio blanco, apoyo psicosocial sería el azul y evacuación y repliegue es naranja, prevención y combate de incendios es rojo y comunicación es verde. Asimismo, la señalización que se tienen en los inmuebles va de acuerdo a lo que se está dando a entender. No sé si lo han visto, por ejemplo, que los que tienen que ver con, por ejemplo, los botiquines o todos los materiales que se pueden utilizar, como son los botiquines, extintores, mangueras, tomas y a mesas, son de color rojo. Los que son de informativos, como son las rutas de evacuación, los puntos de reunión, donde se encuentra, por ejemplo, un teléfono, son de color verde. Y los que son restrictivos, que son, por ejemplo, evitar el paso a personas que no correspondan o prohibido el paso o prohibido fumar, todos los que son de prohibiciones siempre son blanco con rojo. Y los que son de precaución, por ejemplo, los de riesgo eléctrico o los de piso mojado o precaución por alguna exposición de algún cable, son de color amarillo. También es importante que dentro de nuestro centro de trabajo se cumpla con la señalización de acuerdo a la normativa vigente establecida, en donde establece los códigos de colores que se tienen que tener para cada señalización. No sé si tengan alguna otra duda. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario que desee expresar en este momento? Ya para ir dando cierre a nuestro curso. Pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego.